Esto no para, ¿eh? Ya en pleno segunda ronda, en octavos de final, en el torneo de Doha, Carlitos Alcaraz va a jugar este miércoles, ya en segundo turno de noche, en torno a las 7 de la tarde de España peninsular. Su segundo partido aquí en Doha, después de ganar a Rinderknech, que por si no lo has visto, porque has estado trabajando, pues aquí arriba te vamos a dejar el enlace al postpartido, un poco el análisis de lo que ha sido el primer partido de Carlos. Pero encaminados a este segundo encuentro, va a tener un rival, Magic. Yo no sé tú si tienes ahí el head to head, pero de memoria, yo creo que este tío no se han encontrado en el circuito todavía. No, Y Valentin Roger, a priori, no mete mucho miedo a la gente. Seguro que hay alguno que está un poquillo que no lo tiene demasiado controlado. Si quieres, cuéntanos cuáles son las virtudes, por dónde se le podría meter mano al señor Valentin Roger, cuál es la característica que más definiría el tenis del francés que ha ganado en primera ronda. Quizás no era tan favorito, ¿no? Pero ha ganado ese primer partido, Valentin Roger, y oye, se va a enfrentar a Carlitos, a ver qué tal se desenvuelve el francés, ¿no? es un tipo curioso, Valentin Royer, un jugador que no ha llegado quizás al top 100 siendo muy joven, que es el camino habitual, ha tenido que esperar un poco hasta los 23, 24 años, el año pasado dio un salto cualitativo enorme y es un tenista que alguno pensará escuela gala, de mucho toque, de Manita, mucha ¿no? finura, ¿qué? De mucha manita, ¿no? Y no. De mucha manita, sí, sí, correcto, correcto, pero es un jugador más bien de ritmo, es un jugador más bien de potencia, es un jugador más parecido a Arthur Fils que a, no sé, que a un Michael Lodrano, Un por ejemplo. casqué, O sea, ¿no? sí, efectivamente, es un jugador que está cómodo pegando duro desde ambos lados de la pista, que tiene muy buena derecha, tiene muy buen revés, es un tenista bastante equilibrado, que quizás a veces pueda adolecer de un golpe definitivo, pero que es un jugador de martillo pilón, de pegar fuerte, de imponer tu ritmo desde el fondo de la pista y poco a poco, con esos golpes planos que tiene y abriendo bien con los paralelos, encontrar el momento en el que tu rival te deje una bola corta, perdón, y tú puedas finalizarle, ¿no? Es un tenista que el año pasado lo hizo muy bien en Ruanda, tomó el camino difícil, se fue allí a jugar 2 Challenger, ganó los dos y pegó un salto en el ranking brutal, metió un poquito ya mano ahí en previas de Grand Slams y está, pues ahí lo tenemos, ya metido en el top 60, que no está nada mal para un tipo que, además de personalidad, es un tío bastante tímido, que de verdad que es un chico que se sale un poco de la norma, se sale un poco del molde. Va a ser interesante verle contra Carlitos, quizás mucha gente le descubra ahora, curioso porque es francés, pero ha vivido mucho tiempo en tanto Europa del Este como Centro Europa. Con sus padres vivió en República Checa, en Serbia y en Polonia, o sea que ahí tenéis una anécdota bastante interesante del bono de Valentin Royer, que el año pasado, por cierto, llegó a su primera final ATP en Hangzhou, en un torneo chino, ahí perdió contra Bubrik, pero el tío ya tiene una final ATP. Como digo, fortalezas, pues es tenis potente desde el fondo de la pista, muy alto el ritmo de bola, y ahora pues podemos descubrir un poquito dentro de ese ritmo alto de bola cómo puede jugarle para hacerle algo de daño a Carlos. Jugador que, si, digamos, por bandera, es un jugador que puede ser, o sea, por bandera me refiero, el golpe, el estilo de juego por bandera un poco es ir más, ser más ofensivo, atacar un poquito más de la cuenta. Con el saque tiene bastante buen servicio, creo que puede ser su mejor arma. La parte más débil, pues podría ser quizás el desplazamiento desde el fondo de pista y la zona de revés. Por ahí por donde le podría meter un poco más de mano Carlos, pero a él, sobre todo a Roger, al francés, lo que le va a interesar es ser muy ofensivo, Magic, que atacar bastante. Sobre todo el resto, atacar esa profundidad al resto, esas bolas a los pies que tanto daño le puede costar a Carlos, atacar los segundos. Y también encontrar esos paralelos. Desde el fondo de pista no se mueve mal si es el que domina. Entonces, intentar ser ofensivo, atacar toda la mínima opción que tenga y no dejar descansar a Carlitos. Jugar un poco los puntos cortos que intentó Rinderknech, que hasta el segundo set no lo pudo llevar a cabo, pero todo el rato y todo el partido, a ver si lo puede hacer Valentin. Va a ser difícil, ¿no? Para Roger, pero un poquito el partido para él, las opciones que pueda tener pasan por meter ese ritmo de martillo pilón que a veces a Carlos le ha sumido en la precipitación o en la desesperación, ¿no? Cuando se enfrentó a Rusubori en Madrid, a Sinner en varias ocasiones, que empiezan a pegar muy plano y Carlos como que no sale de ahí o no encuentra sus efectos para escapar de ese ritmo de bola de toma y daca, pim pam pum, que él puede jugar a eso, porque puede jugar a eso, pero hay partidos en los que eso le suma un poquito en la desesperación, ¿no? Desde el resto es clave que Roger encuentre bien tanto la derecha invertida, que tenga tiempo para pegar con los segundos, tiene que ser muy ofensivo para mí con los segundos, claro que si Carlos saca un 75% de primeros, ya desde ahí se te complica mucho la cosa, porque Roger no tiene el saque de Rinderknech, es un buen saque, pero va a tener menos puntos gratis, me atrevería a decir, con el saque de Roger que Rinderknech, entonces tiene que dar un poquito más al resto, tiene que atacar con más insistencia o
aguantar mejor el segundo y tercer golpe del resto de lo que lo ha hecho Arthur. Y a partir de ahí encontrar los paralelos, ese ritmo, jugar muy plano, en cualquier momento que sea él quien mueva a Carlos y no al revés, que esto es muy difícil de hacer, pero si lo quieres lograr contra Alcaraz, si lo quieres lograr tienes que ser muy ofensivo con el resto, que ese primer golpe sea certero y por ahí puedas sacar un poquito del centro de la pista, de la línea de fondo a Alcaraz. Es muy complicado porque además Roger no tiene tanta experiencia jugando frente a los mejores, o sea, es un tío que lleva relativamente poco metido en la élite del circuito ATP, entonces quizás el ritmo de bola que se va a enfrentar o las alternativas que le va a proponer Alcaraz, él no está tan acostumbrado a ellas, no tiene tanto bagaje como a lo mejor Rinderknech sí que tiene, entonces vamos a ver hasta qué punto también le puede pesar un poquito el escenario al jugador galo. Yendo con Carlitos, la verdad que, como digo, no se lo he encontrado nunca todavía en el circuito, pero viendo las claves que pueden llevar a la victoria a Carlos, yo creo que Carlos no tendría que mirar demasiado. Quizás se pondrá algún vídeo para decir, bueno, a ver por dónde me tira un poco este tío, si no lo tiene muy controlado, muy seguido, que al final pues sería más o menos entendible porque no es un jugador que haga finales y semifinales en un principales torneos. Pero creo que Carlos se tendrá que mirar en sí mismo. Y esto es un poco el ABC del tenis de Carlos en pistas duras, que es el saque +1, que está últimamente descomunal, dominando desde el servicio, dando muy poco, digamos, muy poco Margen a los margen a los rivales. demás. La segunda, abrir pista con el drive, dominar con su golpe predilecto y llevarse el punto a su terreno para, pues, o bien ganar el punto desde el fondo de pista o, sobre todo, permitirle una pelota corta para subir la red y cerrar el punto, siendo ofensivo también, siendo vertical. Llevando esto, el partido tiene que estar en su mano, ¿no, Maggi? Sí, tirar de variantes, Carlitos, yo creo que a Roger le pueden hacer daño, sacar un poquito al francés de ese ritmo de martillo pilón, pero lo que decíamos, ¿no? Si el galo necesita el resto, con un nivel al saque como el que ha mostrado hoy Carlos contra Rinderknech, lo va a tener muy complicado. Y esa sensación de superioridad, sensación de galones que tiene Carlos con el servicio desde la gira norteamericana del año pasado, desde Cincinnati US Open, ha renovado por completo su servicio y ahora es un golpe que yo creo que incluso podría ser mejor que el de Hoyer. Si ha sido mejor que el de Rinderknech, ¿por qué no, no? Frente al galo debería ser mejor. A partir de ahí, atacar el centro de la pista y todo lo que sea mover, desplazar, sacar del centro al galo, tirar de angulitos cortos, tirar de alguna bola con peso con la pared cambiando. En definitiva, obligarle a tener que hacer algo más que pegar muy fuerte a la pelota, ¿no? Si Carlos, apoyado en el primer servicio, es capaz de hacerlo desde el fondo de la pista, debería tener un partido cómodo, aunque bueno, quizás igual que para Roger, él no está acostumbrado a este tipo de escenarios, Carlos se va a enfrentar a un tenista contra el que jamás se ha enfrentado, contra el que a lo mejor no tiene tantas referencias y que a lo mejor puede hacer que si Roger empieza descosiendo la pelota, ¿no? Yo creo que ese es el escenario de partido que tiene que buscar el galo. Empezar muy fuerte, quemando la bola, que Carlos se sorprenda un poco por los paralelos, le cueste arrancar, tenga un inicio lento y pueda complicarle un poco la cosa. Pero si Carlos empieza tan serio como hoy, el factor sorpresa debería erradicarlo muy rápidamente. Yendo con las predicciones, acertamos la victoria de Carlos en 2 ante Rinderknech con sets apretadetes. En este, ¿cómo lo ves? ¿Ves sets apretados también como contra Rinderknech o ves una victoria un poco más sencilla de Carlos? ¿O sorpresa del francés? Yo aquí voy a apostar por una victoria de Carlos en dos mangas, como contra Rinderknech. Clavamos, es que la verdad que los Carlos Rinderknech acaban teniendo un guión bastante similar entre ellos. Sí que es verdad que en esos tiebreaks puedes darle un set a Rinderknech o no, pero aquí acertamos los dos diciendo que ganaba en dos Carlos. Creo que debería ser un partido más cortito, más plácido, más cómodo, si no se relaja Carlos, porque creo que el tenis de Roger todavía le tiene que subir varios escalones y encontrar varias variantes para poder hacer frente a un tipo como Carlos, ¿no? Y sobre todo al nivel que está mostrando Carlos, que es espectacular. Así que yo he puesto pues un 6-2, 6-3, un 6-3, 6-4, algo así. Debería ser una victoria contundente para meter la directa hacia los cuartos. Yo no lo veo tan claro como tú. Creo que va a ser una Ojo. victoria de Carlos en 2, pero creo que va a ser sets un poquito más apretados, tipo 6-4, doble 6-4 o un 6-4-7-5. No descarto incluso posible tiebreak, pero un poquitín más, no tan apretado quizás como contra Rinderknech, que ha sido 6-4-7-6, pero un 6-4-7-5, 6-3-7-5, algo así. Lo puedo ver. Bueno. Veremos. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Se lo lleva Carlos fácil o va a sufrir un poquito como contra Rinderknech? Nos vemos en los comentarios, amigos. Hasta pronto. Chao, chao.